Hemos trabajado desde hace unas semanas, me equivoqué, no había clase, entonces esto sería julio 4, porque la vez pasada pues era como una semana así como de descanso de tanto estudio, me imagino yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos acordamos, hace 15 días habíamos mencionado la entrada de la información o cómo se procesaba la información a través, o mejor dicho, cómo ingresaba la información en nosotros, ¿cierto? En esta oportunidad vamos a mirar cuál es esa salida y ese control que tenemos. Entonces, para recordar, pues obviamente el sistema nervioso, pues es el encargado de enviar los impulsos, ¿cierto? Entonces, el funcionamiento básico del sistema nervioso depende en gran medida de unas células llamadas neuronas. Si nosotros nos acordamos, las neuronas pues son las encargadas de transmitir pues la información a través de unos, perdón, a través de una sinapsis, que es quien conecta la información, ¿cierto? Entonces, desde este punto de partida, el cerebro contiene miles de millones de células. ¿Qué pasa si se muere una neurona? Pues no hay problema, vuelve y nace otra. Se demora mucho tiempo, sí, pero al final pues vuelve y se crea. Entonces, están especializadas en muchas funciones, ¿cierto? Si las neuronas no existieran, pues nosotros seríamos prácticamente una piedra o algo así, porque sencillamente no tendría pues la información, un cerebro establecido como una planta. Entonces, las neuronas sensoriales porque son de los sentidos, envían información sensorial al cerebro desde los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, la piel, ¿cierto? Esos son pues los sentidos que nosotros conocemos o que son más populares, ¿sí? Desde la parte biológica. Las neuronas motoras pues envían mensajes procedentes al cerebro, al resto del cuerpo, y todas las neuronas pues se envían información a través de sí, ya lo habíamos mencionado, a través de un proceso electroquímico que se llama la sinapsis. Entonces establecen unas conexiones que afectan la manera de pensar, aprender, el comportamiento y el movimiento. ¿Qué ocurre cuando una persona no tiene estas capacidades? Sencillamente tiene un problema ya neuronal y esto le impide aprender o pensar o transformarse o sencillamente cambiar algunos comportamientos que sencillamente no son aceptablemente sociales, ¿cierto? Socialmente aceptables. Entonces, a medida que crece y se aprenden nuevas cosas, pues significa que los mensajes viajan de una neurona a otra creando conexiones, ¿cierto? Cuando la persona está realizando su proceso de aprendizaje, entonces las neuronas van creando como unos ramales y van aprendiendo, ¿cierto? Se van conectando. Por eso es que mencionan que el aprendizaje se hace a través de asociaciones, porque las neuronas van conectando información con otras neuronas y allí se están convirtiendo la red. Yo no sé si fue con ustedes en el caso que veíamos cómo era que el desarrollo neuronal o cerebral más bien, sí, neuronal, podíamos encontrar que el cerebro del niño pues no tenía tantos ramales como el del adulto, ¿cierto? ¿Por qué? Pues por la cantidad de información que ha recibido durante todo el tiempo. No significa que, digamos, una persona que tenga algún tipo de problema como síndrome de Down o alguna otra alteración neuronal, pues quiera decir sencillamente pues que esta persona no vaya a tener las conexiones necesarias, no, sino sencillamente pues las va a tener porque la información que ha recibido a través de sus sentidos, pues las hace conectarse de esta manera. Entonces, por eso aprender a conducir requiere concentración, ¿cierto? Cualquier tarea que empecemos, aprender a bailar, aprender a nadar, aprender un idioma, ¿cierto? Cualquiera de estas características, al principio toman un poco de trabajo porque no tenemos las redes neuronales que conectan esa información, pero cuando empiezan las personas a practicar, pues ya se les hace muy sencillo y esto lo pueden hacer de manera automática, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque las vías neuronales ya están establecidas.
Entonces, en los niños pequeños el cerebro pues obviamente es adaptable, es maleable, es flexible, es plástico, ¿cierto? La plasticidad ya sabemos que es una condición cerebral que nos permite aprender. Si no fuera por ella, pues no podríamos aprender, ¿cierto? Entonces nos quedaríamos hasta ahí estancados y de ahí para adelante no puede hablar. Entonces el refrán ese común y popular que dice que el oro viejo no aprende a oler, pues totalmente falso, ¿cierto? ¿Por qué es falso? Pues porque sabemos que el cerebro se adapta a las circunstancias y podemos ver un adulto mayor con una tableta, un celular, un computador, ¿cierto? Aprendió, él no nació con eso, sencillamente aprendió en el camino. Entonces, eso es una prueba de que el cerebro se puede adaptar y puede aprender, sí, desde que la persona se lo proponga, sencillamente puede realizar sus conexiones neuronales y ya estaría. Entonces, a medida que nos hacemos mayores, el cerebro pues le cuesta más establecer las redes, ¿cierto? ¿Por qué será esto? Pues fácil, sencillamente porque como hay tantas redes, pues van creando y las extensiones de ellas pues se van aumentando, ¿cierto? Además porque no tenemos pues esa disposición o biológicamente ya no estamos muy aptos, lo que hace que nos resulte más difícil pues dominar las tareas nuevas o cambiar patrones de conducta ya establecidos, ¿cierto? Entonces, digamos, acá en este caso, las personas pueden optar, ¿cierto? No le estoy haciendo propaganda a ninguna actividad, pero las personas que realizan ciertas actividades como meditación, como respiración y todas estas cosas así como de oriente, pues tienen más facilidades para poder cambiar patrones de conducta porque sencillamente han aprendido desde niños, ¿cierto? Que se pueden modificar estas conductas, ¿cierto? ¿Cómo se pueden modificar? Pues teniendo conciencia de los actos que se están realizando. Entonces, a través de estas actividades o las eh, como características o reglas o normas que ellos establecen para cambiar patrones de conducta, pues entonces pueden realizar. Entonces salen los seminarios, digamos, aprende a escuchar. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues sencillamente que alguien que haya practicado toda su vida meditación, pues obviamente va a aprender con el tiempo, se le hace más fácil aprender a escuchar, ¿cierto? Entonces, de allí salen, digamos, comentaristas, conferencistas, todos seminaristas, lo que quieran. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que apoyándose en que las personas, pues mayores, digamos, mayores de 30 años, 40 años, 50 años, 20 años, ¿cierto? No es lo mismo decir una niña que tenga 10 años, ¿cierto? 15 años, que su cerebro está un poco más nuevo, a pues alguien ya de 20, 30, 40 en adelante, ¿cierto? Pero esto no significa ni tampoco impide que el conocimiento no se pueda adquirir. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué se puede adquirir nuevo conocimiento? Pues sencillamente porque la práctica, ¿cierto? O la disposición o algunos patrones o algunos ambientes de aprendizaje lo propician. Entonces, la persona puede aprender y pues puede cambiar, ¿cierto? Entonces, por eso muchos científicos creen que es importante seguir planteando nuevos retos al cerebro para que aprendan nuevas cosas y se establezcan nuevas conexiones. Entonces aquí podemos encontrar que hay ejercicios para que el Alzheimer cuando la persona está adulta no se haga tan presente o esta enfermedad que se llama la demencia. ¿Cuáles serían esos ejercicios? Pues facilito. Sopa de letras, crucigramas, encuentra las diferencias entre estas dos imágenes, ¿cierto? Ejercicios fáciles que lo que hacen es generar movimientos o conexiones neuronales para que se mantengan en forma, ¿sí? Esto es lo mismo que hacer gimnasia con el cuerpo, es lo mismo que hacer gimnasia con las neuronas. ¿Para qué sirve eso? Pues para que estén en constante movimiento, ¿no? Para que sean flexibles, maleables y pues tengan la disposición y estén en constante movimiento. Ya sabemos que órgano que no se usa, pues sencillamente ya pues deja de funcionar. Entonces, esto ayuda a mantener activo el cerebro durante el curso de la vida. Entonces, ya sabemos que si no queremos sufrir de Alzheimer o cosas de ese estilo, como enfermedades mentales de la memoria o algún tipo de demencia, pues es importante mantener el cerebro activo. Es importante, digamos, si tenemos abuelos o personas ya mayores, para que estos generen, digamos, alguna actividad cerebral.
a los abuelos a veces les gusta como hablar sus historias y es una repetir, pues dejémoslo que repita lo que ya nos ha dicho 1000 veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está haciendo, está generando un movimiento en su cerebro y pues de esta manera pues evita que al final termine pues perdiendo la memoria por completo. ¿Por qué? Porque es un proceso natural del cuerpo. Presente en algunas personas más que en otras, sí, pero entonces pues así funciona nuestro cerebro. Entonces, las funciones corporales básicas, ¿cierto? Pues una parte del sistema nervioso periférico se llama el sistema nervioso autónomo. Y entonces este pues está encargado de controlar los procesos corporales, ¿cierto? Y casi nunca se necesita pensar como para poder respirar, como para poder generar la digestión, o pues mucho menos la persona que hace deporte o está haciendo mucho calor puede controlar cómo es que va a transpirar, ¿cierto? O si se pone nervioso, cómo puede controlar la tembladera que le da, ¿sí? Pues sencillamente quiere decir que estos procesos no se pueden, pues, de manera autónoma generar, pues, eh, este control sobre ellos. Entonces, el sistema nervioso autónomo está compuesto por dos partes, ¿cierto? Nervioso simpático y el nervioso parasimpático. Entonces, ¿en qué consiste este sistema nervioso simpático? Entonces, lo que hace es preparar el cuerpo para las respuestas rápidas, ¿sí? Entonces, si la persona se encuentra en una situación de peligro, de estrés, va a presenciar algún tipo de robo, por ejemplo, o alguna alteración de su entorno, pues entonces va a responder de manera rápida, ¿cierto? Entonces, el impacto o el impulso que la persona genera, pues es debido al sistema nervioso simpático. Entonces, cuando ocurre algo peligroso, el sistema simpático es aquel que salta. Entonces, el corazón, ¿cómo se comporta? Pues bombea más rápido. Entonces, genera alerta, ¿cierto? Ay, no, quién sabe qué va a ocurrir, estoy nerviosa. ¿Por qué? Porque es una respuesta automática que tiene el cuerpo, pues, para mencionar que uno está como alterado, ¿cierto? Entonces, el bombeo de la sangre, pues, se hace más rápido. Entonces, una persona que necesite pensar rápido, necesita actuar rápido o moverse rápido, imposible que la sangre no le esté bombeando pues en la misma velocidad que está pensando. Entonces, también hace que las glándulas suprarrenales ubicadas en la parte pues encima de los riñones, uno pues ya sabemos que los riñones están en la parte de la cintura hacia atrás. Encima de esta parte hay unas pequeñas glandulitas que se llaman las suprarrenales. Entonces, allí es donde segregan la adrenalina. Entonces, si una persona, digamos, está ingiriendo algunos medicamentos que disparen la adrenalina, pues al final va a terminar por dañar los riñones, ¿cierto? Entonces tiene problemas de cálculos renales o problemas pues para poder ir a orinar. Entonces, una hormona que ayuda a proporcionar fuerza adicional a los músculos para una huida más rápida. Entonces, podemos encontrar el caso de aquellos personas que no pueden caminar o están inválidas y si ven el problema o ven un peligro, no saben cómo hicieron, pero se subieron a un árbol, subieron a una parte donde ellos ni siquiera hubieran podido pensar para poder librarse del peligro. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la adrenalina lo que hace es que los músculos tengan más fuerza, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo logran? Pues a través del bombeo del sangre que emite el corazón. ¿Y quién lo genera? Pues el sistema nervioso simpático. Y el otro, pues lo contrario, ¿cierto? Toca como el equilibrio. Entonces, si el uno está todo alterado, pues entonces el sistema nervioso parasimpático lo que hace es relajarlo, tranquilizarlo, colocarlo pues en calma, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que no genere algún trastorno pues cardíaco, o no sencillamente la persona pueda al final pues morirse de algún accidente de estos. También ayuda a que funcione bien el tubo digestivo para que el cuerpo pueda asimilar los nutrientes de los alimentos, ¿cierto? Entonces, aparte de que le ayuda al nervioso simpático a controlar los impulsos, este lo que hace también es ayudar a que el cuerpo se controle e ingiera correctamente los alimentos, ¿cierto? Entonces, como nosotros estamos procesando la información, ¿cierto? Debemos saber que la información pues va a salir de alguna manera, ¿cierto?
aquello que nosotros hemos recibido por los sentidos, pues también van a salir por los sentidos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste, digamos, el sentido de la vista? Pues la luz entra por los ojos, ¿cierto? Forma una imagen, mírenla acá. Si no hay luz, yo no puedo ver ninguna imagen, ¿cierto? Porque el ojo necesariamente, ay, perdón, el ojo necesariamente necesita de que haya luz para que se forme el espectro, ¿cierto? Si no hay, pues sencillamente no podríamos verlo. Entonces, la retina transforma esa luz o la imagen que se encuentra, ¿cierto? En señales nerviosas y las envía al cerebro. Entonces, si ustedes pueden ver o se acuerdan en el cerebro, está en la parte de atrás, casi cerca como al cerebelo, en esa ubicación encontramos nosotros pues el sentido de la vista. Entonces, lo que hace es enviar la imagen al contrario, ¿cierto? Y el cerebro la invierte. Si no fuera por esa función, todo lo veríamos al contrario y caminaríamos como los murciélagos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta función lo que hace es devolverle o enderezar la imagen para que podamos encontrarla de manera pues derecha y pues según la biología nosotros podemos caminar es con la cabeza hacia arriba y no con la cabeza hacia abajo, ¿cierto? Porque si no, entonces, ¿cómo haríamos para ver? Pues me imagino que la cabeza hubiera girado o pues hubiera alguna condición especial para que se invirtiera. Entonces, dentro de los sentidos podemos encontrar el oído, ¿cierto? Entonces, los sonidos se oyen como ondas sonoras. Ya sabemos que el sonido pues es una onda que se transporta a través del aire. ¿Por qué no podríamos nosotros hablar en el espacio normal? Pues sencillamente es que no hay aire y no se puede transportar la onda del sonido, ¿cierto? Ni siquiera podemos en el agua poder hablar. O ahí se verán las burbujas, pero comunicarnos no se puede, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es necesario que haya un medio de transmisión para que podamos oír, ¿sí? Entonces, esto hace que los tímpanos pues vibren. Si una persona, digamos, en su niñez o inclusive ya en la edad adulta, hace que estas bromas jueguen con los tímpanos o van y le soplan en el oído o van y le gritan en el oído, pues quiere decir que los tímpanos van a sufrir y se van a resentir, ¿cierto? Son tan delicados que se pueden romper y si se rompen, pues la persona queda sorda. Entonces, hay que tener cuidado en las clases o en los estudiantes que nosotros vamos a tener cuando están muy pequeños, que este tipo de bromas no van porque pueden generar laceraciones o pueden lastimar la parte de ese sentido. Entonces, estas vibraciones viajan a lo largo de la cadena de los huesecillos del oído medio y se transforman en señales nerviosas, ¿cierto? Entonces, todo es por sonidos, es como si tuviéramos un radio y entonces a través de esas oscilaciones se van moviendo y van generando estos sonidos. Entonces la corteza cerebral procesa estas señales y entonces a uno le indica que está oyendo. Entonces la importancia que tiene el cerebro de cuidar nuestro cerebro y de fortalecer nuestro cerebro, pues es de sumamente, es necesaria y yo diría que indispensable para que uno pueda llegar todos los días al trabajo o llegar a viejos y pues tener que el cerebro le funcione de manera correcta, ¿cierto? Pero hay que tener unas prevenciones desde ya, pues para que esto ocurra. Otro de los sentidos que nosotros manejamos, pues es el gusto, ¿cierto? Entonces, la lengua, pues ya sabemos, ese es un músculo. A veces la gente no la controla, ¿cierto? Entonces, aparte de poder hablar con ella, lo que hacemos es generar como el gusto, ¿cierto? Entonces, tiene unos grupos en las células sensoriales, entonces se llaman papilas gustativas. ¿Cuáles son las papilas? Pues ustedes pueden tomar un espejo y ponerse a revisar su lengua y van a encontrar que así tal cual como la lengua de los gatos tiene unas espinas, las de nosotros también. Solo que no son afiladas porque no sirve como para peine, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos pelo y no tuviéramos una alternativa adicional, pues sencillamente sería de esa manera. Pero como nosotros somos evolucionados, ¿cierto? El cerebro ha evolucionado, entonces nuestras papilas son de esa manera, que reaccionan a las sustancias químicas de los alimentos. Entonces, digamos, podemos generar algunos gustos sobre los sabores. Entonces, ¿cuáles son? Pues el dulce, el ácido, el amargo, el salado, ¿cierto? Esos son como los básicos.
En ellas son los encargados de enviar mensajes pues a las áreas de la corteza cerebral y pues procesan el sabor. Hay gente que le encanta lo salado, habrá otros que le encantan lo dulce, otros que le encantará el amargo, ¿cierto? O si no, pues el picante como acá en México. Entonces, dentro de los otros sentidos podemos encontrar el olfato, ¿cierto? ¿Para qué sirve el olfato? Bueno, pues lo uno, para encontrar aspirar pues aromas y poder encontrar si nuestra nariz puede procesar ese olfato, ¿cierto? Entonces las células olfativas de la mucosa que residen y que recubren el interior de las fosas nasales reaccionan a estas sustancias. Si una persona realmente tiene problemas en esa mucosa nasal, pues va a perder ese sentido del olfato, ¿cierto? Algunas personas que aspiran, digamos, drogas o algún tipo de medicamento por la nariz, al final van a perder el sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas las paredes nasales internas pues, van a terminar pues sin esta mucosa olfativa y al final van a tener que recubrirla de platino, ¿cierto? Entonces, envían mensajes al cerebro a través de nervios específicos. Entonces, a través de estas mucosas, pues ya sabemos nosotros cómo se va a procesar esta información. Entonces, el tacto, pues obviamente sabemos que la piel es un tejido, no es un órgano, es un tejido, que es el más grande que nosotros tenemos, ¿cierto? Como capa sobre capa. Entonces, la piel tiene millones de receptores sensoriales que recogen información relacionada con el tacto, la presión, la temperatura, el dolor, ¿cierto? Entonces, todo esto lo reciben y lo procesan y lo envían al cerebro. ¿Qué ocurre si una persona no está sintiendo pues su temperatura? Pues lo más probable es que esa persona al final pues vaya a morirse de hipotermia, ¿cierto? No sabe qué es frío, no siente. O pues puede morir chamuscada porque el calor tampoco lo siente. Si no tiene sentido o no tiene tacto, no tiene presión sobre las cosas cortopunzantes, pues quiere decir que la persona se puede cortar, se puede lacerar y pues genial que no sienta dolor, ¿cierto? Pero al final pues puede generar un desangre y no va a tener como esa prevención para poder evitar el sangrado. Entonces, ¿cómo fluye la información? ¿Cierto? Entonces, saber cómo se comunican las neuronas cuando el cerebro está llevando a cabo una tarea cognitiva es un conocimiento esencial para el estudio del procesamiento cerebral de la información, ¿cierto? Si nuestros sentidos no están de una manera sanos, el proceso de la información que va a generar nuestro cerebro es equivocado, ¿sí? Entonces, sin embargo, es un tema que ha sido pues tradicionalmente poco estudiado debido a la dificultad de registrar pues las neuronas, ¿cierto? La actividad neuronal, aunque aún existen, digamos acá en la UAP, hay investigadores que trabajan este tema sobre las neuronas y tienen unos microscopios que permiten como leer las huellas, ¿cierto? Llegan y toman los ovarios o pueden tomar cualquier órgano, hacen las rebanadas, les echan químicos de colores, ¿cierto? Y van pintando y allí pueden encontrar los rastros de las neuronas, pero hasta ahí, ¿cierto? Habrá en otros países que, digamos, tendrán algunos equipos un poco más avanzados y podrán encontrar unas huellas que sean un poco más, pues, más visibles, ¿cierto? Pero es lo que se tiene y pues con eso se está trabajando. Entonces, ¿cómo fluye esta información? Entonces, en un trabajo publicado recientemente por una revista apenas, ¿cierto? Se ha cuantificado la interacción temporal sobre la actividad eléctrica de las neuronas de 5 áreas corticales, 2 de primates y las áreas corticales sensoriales, ¿cierto? Entonces, a eso le llamaron S1 y S2. Premotoras, MPC y DPC, y las motoras, pues M1. Se utilizaron siglas como para no escribir todas las palabras. Entonces, mientras que los individuos llevaban a cabo una labor de discriminación somatosensorial en la que debían indicar con el movimiento de la mano el estímulo recibido. Pues la investigación pues, fue liderada por Gustavo Eco, que es del ICREA, del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, y pues es el director por allá en la Universidad de Pompeu Fabra, ¿cierto? Y pues trabaja
al conjunto con Ranulfo Romo, que es un profesor investigador de la UNAM de México. Entonces, el estudio consiste en la estimación matemática, perdón, de las interdependencias que establecen entre trenes de potenciales de acción para cada par de neuronas, como consecuencia de las diferentes tareas cognitivas, ¿cierto? Entonces, la prueba consiste en generarles algunas actividades para que la percepción, la memoria y la toma de decisiones y la actividad motora respondan. Entonces, los investigadores han constatado que para llevar a cabo la tarea cognitiva es necesario que haya una dependencia bidireccional en las áreas sensoriales que sean de manera bidireccional y motoras que se mantienen incluso durante intervalos, la tarea en que las neuronas por sí solas no codifican información sobre el estímulo y la respuesta. Entonces, es importante, ¿qué quiere decir todo eso? Es necesario que las personas cuando están realizando este tipo de actividades o este tipo de estudios se den cuenta que no solamente las neuronas van a transmitir la información, sino que para que se muestre la salida de la misma es necesario pues que el estímulo y la respuesta que tenga el cuerpo se procese, ¿cierto? Una persona en estado vegetativo, pues por más que reciba información, no va a responder, ¿cierto? Entonces, la salida de la información depende pues necesariamente de cómo se está estimulando o cómo está recibiendo el impacto para poderla procesar y poder generar una respuesta. Entonces, la comunicación neuronal para cada tarea, ¿cierto? Entonces vemos que hay una neurona encargada de cada tarea. Pero acuérdense que tiene que tener el cuerpo, perdón, unas etapas o unas condiciones que sean necesariamente óptimas para que el proceso de la información se lleve a cabo y pueda generar una respuesta. Es decir, si yo les pregunto a ustedes algo y ustedes me responden, quiere decir que el proceso que está generando en su cerebro, la respuesta, pues, si es la correcta o la indicada, o es acertada o es lógica y es coherente, en el proceso de comunicación, pues ustedes me están enviando una información y la información que está saliendo de ustedes, pues quiere decir que ha sido procesada de manera correcta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay ningún problema neuronal. Entonces, de esa manera, pues uno podría mirar qué tanto eh, se ejerce el cerebro, ¿cierto? Cómo funciona su cerebro y sus ideas a través de las palabras que la persona emite. La persona tiene algún problema eh, en la parte lingüística, sencillamente quiere decir que habrá algún problema que tiene que trabajarlo, ¿cierto? Entonces, los resultados indican que cuando el cerebro deja de hacer una tarea, estas correlaciones neuronales desaparecen en gran medida, incluso en la presencia del mismo tiempo del estímulo han añadido, ¿cierto? Entonces, estas dependencias bidireccionales entre neuronas se activan y se desactivan en función de valores del estímulo y de la respuesta. Si nosotros tenemos un estímulo, puede ser cuando el médico le pega con el martillo en la rodilla y la punta del pie, pues se levanta, significa que la respuesta es efectiva, pero si yo dejo de hacerlo, pues la respuesta no va a estar pues ocurriendo de esa manera. ¿Por qué? Porque no estoy estimulando para recibir la información o que la salida de esa información que el cuerpo me muestra, pues es la que yo necesito. Entonces, lo que indica que cada trozo de información relacionado con la tarea viaja a través de un camino neuronal diferenciado, ¿sí? Habrán personas que se ofenden por alguna cosa, habrán otras que se ofenden y van a reaccionar, otras no. Pues quiere decir, pues, que las neuronas que están conectadas con este proceso, pues, quiere decir que están activas, ¿sí? Una persona le hacen una maldad y no reacciona, quiere decir que los conectores neuronales pues no están en ese camino, ¿cierto? Entonces no va a reaccionar porque no ha generado este tipo de vínculos. Entonces, además estas interacciones neuronales, siguiendo con el estudio, ocurren de una forma rápida entre los somatosensoriales, ¿sí? Que es S1 y S2, porque estábamos viendo, acuérdense, pues de los anteriores que eran los primates y los normales. Durante los periodos de estimulación y de memoria, cuando relacionan áreas premotoras y áreas motoras, ¿cierto? Entonces, premotoras, pues porque es antes del movimiento, y motoras, pues porque son las que generan el movimiento.
en el momento de la toma de decisión, sugiriendo la información sensorial y la decisión se distribuyen a diferente velocidad. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la velocidad que tenga la neurona en transcurrir o desplazarse, va a ser pues el tiempo de respuesta que vamos a tener. Entonces, ese era el primer tema, este es el segundo tema del control, ¿cierto? Entonces, es necesario que nosotros, a través de ese proceso de información que estamos recibiendo, o cómo se organiza la información más bien, podamos controlar lo que tenemos, ¿cierto? Cómo decide el cerebro humano. Pues, hay muchos estudios en pacientes con lesiones cerebrales, junto con otros llevados a cabo mediante técnicas de neuroimagen funcional, que sitúan la corteza prefrontal, especialmente la porción orbifrontal ventromedial, como la región clave para la toma de decisiones en el ser humano. Entonces, la lesión de esta región, pues obviamente, si está lesionada, pues va a generar algún tipo de trastorno o algún tipo de alteración en el proceso de la toma de decisiones. Y si está pues lesionado, pues no va a tener un control completo, ¿cierto? Entonces, no faltan tampoco trabajos que señalan la intervención de otras estructuras como la corteza cingulada anterior. Entonces, ¿cómo ocurren estos mecanismos cerebrales, cierto? Para poder controlar pues el paso de esta información o el estímulo que uno recibe. Entonces, los estudios de Ernest, pues mediante la tomografía por emisión de positrones, extienden regiones activadas en el IGT, ¿cierto? A las cortezas orbifrontal, prefrontal dorsolares y prefrontal ventral. Si nosotros nos acordamos de la manera como está organizada el cerebro, podemos ver que la parte frontal es aquella que nos permite razonar de una manera más rápida, porque allí pues se encuentra el desarrollo racional, ¿cierto? Entonces, cingulado anterior, corteza insular, no se asusten por los nombres, y el cerebelo, ¿cierto? Cerebelo, pues la parte de atrás, donde están las funciones pues motoras o el movimiento. Asimismo, Elliot han encontrado con resonancia magnética funcional que la realización de la WESTAC activa el córtex prefrontal dorsolateral, ¿cierto? Dorso, pues porque es la parte de arriba, y lateral porque alguno de los lados está generando algún tipo de movimiento, ¿cierto? Y así pues con los demás. Cuando la tarea se complica y aumenta la incertidumbre, se activan preferentemente el córtex orbifrontal medial y el córtex orbifrontal lateral izquierdo, ¿cierto? Son como sencillamente para que ustedes tengan cómo es que realmente funciona. Entonces, la hipótesis del grupo de Damasio apunta que la región ventromedial de la corteza prefrontal, acuérdense que es la parte donde está la frente, integra los diferentes factores implicados en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque sencillamente allí es donde ocurre el razonamiento. ¿Sí? ¿O por qué? Pues así funciona nuestro cerebro y así evolucionó a través del tiempo. Pues hace referencia que en esta región se ocupa de integrar los estados somáticos con la información presente y suscitada por la situación de toma de decisiones. Entonces, ¿qué ocurre allí? Proporcionan el sustrato para la integración de las relaciones aprendidas entre situaciones complejas y estados internos. Si hay una persona que está pasando por un momento difícil, pues lo que hace nuestro cerebro con todos los nombres que vimos es que ese estado interno que la persona tiene, pues vaya mostrándose de una manera más racional, pues obviamente incluye las emociones, ¿cierto? Los estados que se generan, pero va a tener la posibilidad de generar un control entre la situación compleja que está teniendo y el estado interno que se está presentando, ¿cierto? Pues puede ser la catástrofe más grande de nuestras vidas, pero si internamente la persona tiene un control, pues va sencillamente a saberlo sobrellevar de una manera más racional. ¿Por qué? Porque la parte frontal de nuestro cerebro es la que está interviniendo en este tipo de controles. Acuérdense que cuando la parte frontal de nuestro cerebro presiona, entonces la amígdala de atrás va a estar refrenada. ¿Cierto? La amígdala pues es pues la partecita la que nos evita que nosotros cometamos algún tipo como de errores así que puedan lastimar al otro. Entonces, la activación de esta región puede ser somática y directa, provocada por la información que alcanza la corteza sensorial somática, pero también indirecta,
de forma que es posible que produzca pues una activación cortical sin cambios somáticos, ¿cierto? Entonces, en este caso estamos hablando de una reacción mimésica de sensaciones somáticas suscitadas por los estímulos del contexto evocado que evocan marcadores somáticos similares a los experimentos previamente, ¿cierto? Entonces, de esta forma, cuando se van a tomar una decisión, se revive o actualiza en la corteza prefrontal ventromedial los estados emocionales. O sea, ¿todo eso qué quiere decir? Que cuando una persona tiene un problema, este problema lo que hace es generarle un tipo de activaciones emocionales que esa persona ha experimentado en ese momento. Entonces, como ya las neuronas han recorrido este camino, pues sencillamente lo que van a hacer es como abrazar ese problema y lo van a poder encontrar o lo van a poder controlar de una manera pues más racional porque ya han elegido o han realizado pues acciones en las que puedan como tener el control sobre ellos. Entonces, se recupera así el estado somático provocado por la situación, ¿cierto? Tenemos un problema, en palabras más sencillas. Tenemos un problema, no saca de casillas, ¿cierto? ¿Qué ocurre allí? Pues sencillamente que una persona sufre, ¿cierto? No tiene control sobre ello. Pero a medida que va generando algún tipo de procesamiento de la información, va a generar un tipo de entendimiento o comprensión de la problemática. Entonces, esas emociones que estaban allí trastornándolo, pues van a sencillamente a generarle un tipo de control porque ya las va conociendo, se va familiarizando con este tipo de emociones y al final termina por controlarlas, ¿cierto? A veces hay gente que se demora en un proceso de duelo, pues 5 años, 10 años, 2 años, mínimo 6 meses, ¿cierto? Entonces, cuando la persona se hace experta en este tipo de situaciones, pues ya a los 6 meses sale rapidito ese problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya está familiarizado con este tipo de, de estados somáticos que se están viniendo presentando, ¿cierto? No se está evadiendo, se está pues tomando la realidad, porque una cosa es como que yo hacerme de la vista gorda, ¿cierto? Una cosa es evadir y otra cosa es controlar mis estados emocionales. Entonces, todo lo que dijimos, esos nombres todos enredados y complicados, es eso, ¿cierto? Una situación compleja, unos estados emocionales internos y yo tener la capacidad o el control porque conozco los estados, porque las neuronas me han pasado toda la información y en el momento que yo desconecte esos estados emocionales, pues va a generar pues la pérdida o la comprensión del dolor que se estaba generando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estamos hablando de dolor? Son las emociones, ¿cierto? O una alegría. Una persona que se alegra por todo, pues al final este tipo de alteraciones emocionales se van a estar tan familiarizadas, pues que ya no le van a generar la misma adrenalina. Entonces, de esta forma, pues quiere decir que la persona pues ya va a generar un poco más de control sobre estos estados. ¿Sí? Entonces, la corteza prefrontal, ventromedial y todo ese cuento, pues es como para explicar este proceso, ¿cierto? Pues hablábamos de la amígdala, que la amígdala está pues al lado del hipotálamo, y la parte que queda exactamente detrás de la parte frontal del cerebro, ¿cierto? Y es la que pues nos evita que nosotros estamos haciendo, digamos, alguna fechoría o lastimando al otro. En resumen, esta región cerebral interviene en la estimación de las consecuencias a largo plazo de las decisiones que se tomen, gracias a la integración de los estados somáticos con información clave y procedente de la propia situación o almacenada en la memoria. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Puede generar lesiones, claro que sí, las hay. No todos los cerebros son iguales y no todas las situaciones para poder desarrollarse son las mismas. Entonces, la principal fuente de datos acerca de la implicación de la corteza prefrontal ventromedial en la toma de decisiones provienen de estudios de pacientes con lesiones en esta región. Si una persona tiene lesionada la parte prefrontal, medial, pues quiere decir que no puede tomar las mejores decisiones, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque tiene lacerada esa parte del cerebro. Estos pacientes pueden
suelen presentar alteraciones en la conducta social, toma de decisiones, procesamiento emocional, o son supremamente fríos y calculadores o se emocionan por nada, ¿cierto? Es pura risa. Entonces, ¿qué ocurre allí? Pues que ese tipo de personas tienen alguna lesión que no les permiten tomar la decisión adecuada, ¿cierto? Una conducta social que sea aceptada en la sociedad. Aunque poseen dificultades para aprender de los errores, conservan capacidades intelectuales, ¿cierto? La inteligencia y la memoria junto pues al resto de las funciones cognitivas. Pero para tomar decisiones pues generalmente no son los mejores o las mejores porque pues tienen lacerada la parte prefrontal ventromedial del cerebro, ¿cierto? Entonces, a veces nos podemos encontrar nosotros en la vida laboral, social, económica, personas que sencillamente no se les da nada generar algún tipo de dolor al otro, ¿cierto? Y sin embargo parecen tan inteligentes, pues es porque tienen algún problema de lesiones cerebrales. Entonces, pierden la flexibilidad conductual y presentan problemas para adaptarse a estos cambios. ¿Qué ocurre allí? Pues sencillamente podemos encontrar dictadores como Hitler, ¿cierto? Mussolini o Stalin. Vienen ya así matriculados, se forman de esa manera, ¿cierto? Los sociópatas, los psicópatas, pues ya vienen de esa manera, su cerebro hecho de esa forma, ¿cierto? Entonces, no fueron lacerados, pero ya tenían su lesión porque ya venían así por genética. Entonces muestran dificultades en la planificación de sus actividades diarias en un futuro, escoger amigos, actividades, compañeros, ¿cierto? Son insensibles a las consecuencias futuras porque ya sabemos que la amígdala pues está muy pequeñita y no les genera ningún tipo de prevención por causar el daño al otro, ¿cierto? Entonces, sean estas positivas o negativas y se guían en cambio por las consecuencias inmediatas, aparentemente han perdido pues una capacidad de utilizar las emociones y sentimientos para guiar la conducta, ¿cierto? No es que ahora todos vamos a llorar, sino sencillamente este tipo de emociones, pues la persona siendo humana puede pues acudir a ellas, ¿cierto? Si no fuera por las emociones, pues usualmente no podríamos tener como ese sentir humano. Entonces, la hipótesis más plausible que explica su comportamiento es que no tienen acceso a indicadores somáticos que señalan las diferentes alternativas como posibles consecuencias. Entonces, la prueba de ello es que estos pacientes con las lesiones que acabamos de mencionar no reflejan bien pues el, el examen este del IGT, ¿cierto? Y no desarrollan ningún tipo de respuestas electrodérmicas. ¿Por qué dérmicas? Pues la dermis, pues es la piel, ¿cierto? Sencillamente es como si no les pasara absolutamente nada. Son unos seres que no tienen, o sea, como no tienen control de sus emociones porque las tienen desconectadas, pues aquí generan que no hay una respuesta electrodérmica que nos pueda anticipar estas son reacciones desventajosas. Entonces, en cambio, estos pacientes experimentan reacciones somáticas ante las consecuencias de las decisiones, ¿cierto? Como no pienso qué voy a hacer, ¿cierto? Pues quiere decir que ante pérdidas o ganancias, pues eso es igual, ¿cierto? Me da igual, ¿cierto? Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de emociones. Entonces, las lesiones impiden o interfieren en el uso de señales somáticas desencadenadas por la amígdala, el hipotálamo y los núcleos del tronco cerebral, ¿cierto? Tres partes importantes de nuestro cerebro. Pues que se integran en las decisiones futuras y son necesarias para tomar todas las decisiones adecuadas. Si ustedes de casualidad, alguna época en su vida, más adelante, o no sé si de pronto en ese momento, se encuentran, digamos, con un tipo de personas de este sentido que no sienten nada, porque todo les da igual, quiere decir que puede existir si se somete a unos estudios adecuados, no solamente por, por mencionarlo así, sino que tiene que haber como un fundamento, un estudio que avale pues lo que estamos diciendo, ¿cierto? Pues, posiblemente es porque tenga algún tipo de lesión en esa parte prefrontal de la cabeza, del cerebro. Entonces, la impresión es que el paciente con lesión ventromedial, en ausencia de problemas de memoria, no tiene en cuenta la experiencia anterior, ¿cierto? Es como si no, como si, como si lo que aprendiera se le olvidara, ¿cierto? Comete un error
no lo entiende, vuelve y lo comete, y es error tras error, y es el mismo error. ¿Por qué? Porque se va a incidir en ese momento. ¿Por qué? Pues porque no tiene esa capacidad, ¿no? Y cuando la nueva situación toma decisiones se presenta, no muestra reacciones somáticas anticipadoras. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no tiene esa capacidad. Su cerebro no está bien, no funciona de la manera adecuada. Es un enfermo de esa parte. Entonces, se han encontrado diferentes alteraciones en función de la localización de la lesión de esta región. Entonces, las lesiones anteriores de la corteza ventromedial provocan mala ejecución en la tarea de la toma de decisiones, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque no tiene un historial o una memoria que le esté respaldando las acciones que son buenas o malas. No tiene conocimiento, se le olvida. No podemos hacer nada con ese tipo de mentes. ¿Por qué? Su cerebro funciona de esa manera. Pero una buena realización de tareas de memoria de trabajo, a lo mejor con terapia o a lo mejor como que la persona escriba, ¿cierto? Mire, estas son las acciones que hice, no las puedo cometer porque genero daño, genero dolor. Entonces, a través de la razón, pues puede que la persona no sienta, pero va aprendiendo que esas cosas no se deben hacer, ¿cierto? De la amígdala, hemos hablado y hablado y hablado de esa amígdala que está en la parte de atrás de la parte frontal del cerebro. Entonces, interviene en la adquisición del miedo condicionado, señales que anticipen un peligro o amenaza, ¿no? Entonces, en esta estructura tiene lugar la conveniencia de la información sensorial al estímulo. Si la persona no tiene una amígdala que sea lo suficientemente, pues, grande, pues no va a tener ningún tipo de control para hacer alguna adversidad, ¿cierto? No le va a tener ningún temor de causarle daño a nadie. Entonces, en la amígdala se producen las asociaciones y conexiones previas entre estímulos y sus consecuencias aversivas que pasan a utilizarse después de la toma de decisiones en situaciones semejantes. Entonces, esta estructura procesa el contenido emocional de las elecciones desventajosas, generando respuestas vegetativas, por lo que es posible que la valoración cognitiva de la situación se haga sobre la base de la valoración previa emocional. Entonces, la investigación que hemos mencionado hasta el momento, pues atribuye a un importante papel a la amígdala, ¿cierto? El desencadenamiento de respuestas emocionales que van a intervenir. Ya lo dijimos, si una persona no tiene la amígdala de manera o con el tamaño que le corresponde, sencillamente su respuesta emocional va a ser muy paupérrima, o sea, de paupérrima, muy pobre, ¿cierto? ¿Por qué? Pues ya lo dijimos, no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Pues utilizar la razón y comprender que hay ciertos tipos de conductas que pueden fastidiar y molestar al otro. Entonces, la importancia de la amígdala en el procesamiento de estímulos emocionales con carga afectiva negativa ha puesto de manifiesto igualmente en estudios que se han empleado en neuroimagen funcional. ¿Cómo podemos encontrar esos tipos de imágenes? Pues a través de un tomógrafo, un electrocardiograma. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues a través de las imágenes sinusoidales o los tipos de dibujos, ¿cierto? Que nos entrega, pues, que nos entrega la máquina. Así Puernes y pues otras personas, porque It es otros autores, sitúan el papel de la amígdala en las etapas iniciales de la tarea de forma de decisiones, aún antes de que el sujeto desarrolle una estrategia definida. Conclusiones, pues el primer subsistema integrado por la ínsula y la corteza somatosensorial, especialmente el hemisferio derecho, que contribuirán a representar patrones somáticos de estados afectivos y motivacionales, ¿cierto? El segundo subsistema está compuesto por una corteza prefrontal, dorsolateral y el hipocampo, ¿cierto? ¿Para qué sirve esto? Pues para tener una memoria, yo criticar las acciones y pues para tomar las decisiones. Aquí es donde estamos hablando que las personas que tienen algún tipo de laceraciones o lesiones en ella, pues no pueden tomar las mejores decisiones porque no tienen herramientas para hacerlo. Entonces, un tercer subsistema, ¿cierto? Se ocupa de la inhibición de las conductas que implica la región cingulada anterior, ¿cierto? Y la base basal, el cerebro basal anterior. Entonces, cuando nos falta la amígdala de una manera en proporciones normales, pues no podemos encontrar una persona que genere
conductas pues las más piadosas de este mundo. Y ya, vamos a realizar. Esta es una tarea que les dejaba para la otra clase, ¿vale? Pero antes de ello les voy a tomar la lista. Espérenme porque mi mouse a veces como que se duerme. ¿Hay alguna pregunta del tema? Niñas, o tomamos lista y ya cortaríamos. Señoritas. No, Miss, no hay duda. Les había dejado pues hace 8 días, yo me imagino como que chismosearon la tarea, las diapositivas. Entonces me contestan presente por favor para yo poderlas colocarles acá. Aguilar Sánchez, Andrea Isabel. Andrade García Julia. Presente, Miss. Carmona Flores Concepción. Presente. Cobos Palacio Miriam. Presente. Cruz Pinacho Lorena. Lorena. Kitsia. Presente. Flores Vera Beatriz. Presente. García Mayra. Presente. Hernández Montiel Nancy. Hernández Villafán María Félix. Presente, Miss. Mateos García Jimena. Presente. Méndez María Guadalupe. Presente. Morales González Diana Karen. Muñiz Domínguez Diana Leticia. Palalia Mora Andrea. Presente. Pérez Morales Sara. Presente. Rojas Miriam. Romero Carreón Diana Laura. Romero Carreón Diana Laura no está. Romero Méndez María Goretti. Santiago López Marbelia. Presente. Sastre Pérez Rebeca. Presente. Tecol Huitzil Guadalupe. Voy a revisar el chat porque a veces me escriben y dicen mi micrófono no funciona, pero no en este caso. Listo. Entonces les dejo la tarea para que miremos. Miss, falté yo. ¿Cuál? ¿Quién? Soy Aguilar Sánchez, Andrea Isabel. Andrea, cuando vayamos a hacer el examen, Sí, me avisas, por favor, para yo quitar la falla porque ya se envió, ¿cierto? Y no puedo retrocederme. Pero entonces sí, lo que sí puedo es como en la asistencia la puedo como cambiar cuando yo esté evaluando la asistencia que ustedes tienen en la clase. Y pues ya, sería hasta aquí la clase. Entonces, Miss, ok, gracias. Miss, sí. ¿nos puede explicar más o menos cómo es la tarea? Porque yo ya la hice, Ah, no, pues está bien. pero no sé si esté bien. Ah, ok. Realizar una dinámica corta para el desarrollo de la memoria. Entonces es como una dinámica, como una actividad creativa para que ustedes puedan compartirla con nosotros. Sí, una dinámica así sencillita como una especie de juego. Y ya. Pero solamente lo tenemos que redactar en Word, Miss. Pues si nos sobra tiempo yo podría preguntarlo. Pues sin problema la que quisiera participar, no sé, no, sin problema.
Miss, entonces la puedo modificar porque yo envié la tarea, pero como no vi para qué da o así, Sí. la mandé a nivel preescolar. Ah, no hay problema, sí, no hay problema, no importa. Ah, ok. Los niños no morimos internamente. ¿Vale? Entonces, Miss, nos ¿va a vemos. habilitarlo en plataforma o se lo enviamos a su correo? Y pues vamos a ver si lo habilita en la plataforma, que no creería, porque ustedes tienen, a ver, Ya está habilitada, Miss. sí, como que sí, sí, efectivamente sí la habilité. Pero yo no Tema la he 3. subido. Tema 3 y vamos hasta ayer era. Hasta ayer deberían, vamos a habilitar les voy a dar como 2 días más para que ustedes la suban, ¿vale? Entonces, hasta luego. Hasta luego, Miss. Gracias, Miss.